Amigos y amigas, es un gusto saludarles en nombre de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Quiero darles la bienvenida oficial a nuestro curso de Hermenéutica Latinoamericana titulado Y no habrá pobres entre ustedes. Este curso tiene el objetivo de que discutamos en 6 sesiones algunos de los elementos que pueden identificar el quehacer de la hermenéutica latinoamericana. Eso incluye desde la historia del método hasta los nuevos abordajes y las nuevas preguntas. Para esta primera sesión tenemos asignado el artículo sobre la perspectiva hermenéutica de lectura de textos bíblicos. La perspectiva hermenéutica, como ustedes van a ver cuando aborden el material, se trata básicamente de una forma de interpretación propuesta por Pablo Andiñac, heredero de la tradición exegética e interpretativa de José Severino Croato, uno de los referentes más importantes de la exégesis y hermenéutica latinoamericana. ¿Qué pasa con Andiñac y por qué le damos inicio? Andiñac logra en un texto aglutinar muchos de los elementos que han sido fundamentales tradicionalmente en la hermenéutica bíblica latinoamericana desde el inicio de su consolidación en los años 70 hasta el día de hoy. El material de Andiñac, que es una introducción a su libro sobre una introducción hermenéutica del Antiguo Testamento, nos va a esbozar distintas actitudes que se convierten en referentes interpretativos de la hermenéutica latinoamericana a la hora, por supuesto, de abordar los textos bíblicos. Yo voy a mencionar algunos de ellos para que junto con esta discusión, el material de la lectura, podamos tener una conversación en el foro acerca de cuáles son los presupuestos, las ideas fundantes a la hora de aproximarse al texto desde una experiencia consciente de lectura desde América Latina. Lo primero que Andiñac sugiere es que el sentido de un texto no está depositado de por sí en él, sino que es algo que se va descubriendo en un encuentro. La noción de diálogo en la interpretación del texto bíblico es sumamente importante. ¿Por qué? Cuando surge la exégesis crítica europea, se establece un principio fundamental. El sentido del texto está en discernir o establecer la intención original con que un texto fue escrito o compuesto. Todo el trabajo de reconstrucción histórica de ese texto era con el objetivo de poder ingresar en la mente del autor y determinar qué es lo que había querido decir. Andiñac, consciente de esta metodología y de que en su momento la exégesis latinoamericana abordó este camino, y recordaré, por ejemplo, algunos de los intentos de argumentar que quien compuso, por ejemplo, el libro del Éxodo, tenía en su mente un proyecto liberador antiimperialista, fuese de Salomón o de imperios extranjeros, se convertía en una parte fundamental del argumento. Era muy importante probar que el autor bíblico tenía esas ideas antiimperialistas para poder luego utilizarlas en favor de otros proyectos imperiales similares muchos años después, como fue el caso de la experiencia de América Latina con todos los gobiernos dictatoriales. Esa idea fue cuestionada por la hermenéutica, por la exégesis narrativa y la exégesis literaria, que sostenía que no era necesario ir a interrogar al autor original, sino que el sentido del texto estaba en sus páginas, en sus dinámicas literarias, en las relaciones entre lo contado, las palabras repetidas, los personajes, en el análisis de la retórica. Andiñac, consciente de esta tradición y del aprovechamiento que se había hecho en la exégesis latinoamericana y en la búsqueda de intuiciones teológicas a través de estos paradigmas, elabora un paso más allá y elabora la noción de diálogo. Un diálogo entre texto y comunidad lectora. El sentido se produce en ese momento, va a decir Andiñac. Tenemos un texto que nos ofrece ciertas ideas, ciertos paradigmas, ciertos modelos de vida y una comunidad lectora que tiene intereses, que tiene experiencias, que tiene conocimientos. En el encuentro de esos dos proyectos o de esas dos visiones, en ese diálogo, es que un nuevo conocimiento surge. Por ende, el sentido es en cierto modo construido en ese encuentro. Siguiendo,
La propuesta es de Andignac, a partir de aquí, es que necesitamos una convergencia de métodos exegéticos para llegar a este encuentro. Un texto, sostiene Andignac, es un testimonio de vida, y la vida tiene muchísimas facetas. Esto quiere decir que cuando leemos un texto bíblico tenemos que considerar una serie de dimensiones, tanto sociales como individuales, aspectos económicos, aspectos ideológicos, aspectos teológicos, aspectos políticos, culturales, relaciones de género, todo este tipo de elementos que caracterizan la vida de las personas van a ser importantes a la hora de considerar el sentido, siendo así que los métodos que nos ayudan a abordar el texto también nos llaman a hacer abordajes interdisciplinarios. ¿Pensando en qué? Pensando en que los métodos más históricos, los métodos más literarios, los métodos más contextuales, se convierten en distintas herramientas que nos ayudan a construir un sentido a partir de estos esfuerzos colaborativos. Debemos tener en cuenta, por ende, que el texto ofrece una pluralidad de sentidos y que diversas entradas a dicho texto, ya sea, como he mencionado, a través de lo histórico, de lo literario, de lo experiencial, estas diversas entradas nos van a permitir asomarnos a distintas aristas de un mensaje o distintas aristas sobre un tema, o, por qué no, a temas variados. También es importante recordar, ¿verdad? Y va a sostener Andignac, que como el sentido de un texto emerge del encuentro entre la comunidad lectora, que es variable, y el texto, que es algo fijo y canonizado, se va a proponer que cada lectura es un límite en sí mismo. La lectura no va a pretender nunca ser la única, ni ser la correcta, ni ser la definitiva, sino que es consciente que es producto de un momento de encuentro, donde donde permean los intereses, donde influyen los proyectos, el posicionamiento. ¿Qué quiere decir con esto? La interpretación latinoamericana es consciente de su limitación, no en términos ideológicos per se, sino en términos de que no agota el sentido del texto. Y en cierto sentido somos invitados e invitadas a seguir explorando el sentido de un texto en diferentes etapas de nuestras vidas, en diferentes momentos de nuestras experiencias, en diferentes etapas de nuestras luchas. Podemos tener posicionamientos rígidos en términos de un tema, una perspectiva ideológica muy clara, un proyecto político, económico muy claro, una idea de las relaciones de género sumamente incuestionables. Eso podemos tenerlo, pero nuestro encuentro con el texto, aunque tengamos esa claridad de proyectos, puede variar dependiendo de nuestro diálogo, de cómo se suscite. Es importante entonces que la hermenéutica latinoamericana desde este proyecto no busca crear una ideología ni un ejercicio políticamente correcto de lectura. Busca tener claridad en que el sentido se construye en el proceso y que es un discurso que puede cambiar por ese encuentro. No necesariamente cambiar en términos del proyecto ideológico, sino de los sentidos que vamos descubriendo dependiendo del momento, la circunstancia y la situación en que realizamos la lectura. La perspectiva hermenéutica entonces es muy amplia porque aborda, bebe de los métodos exegéticos más clásicos hasta los más actuales, bebe de los procesos de educación popular, bebe de los posicionamientos ideológicos comprometidos con proyectos de libertad, de liberación, de transformación. Andignac insiste también en varios elementos que caracterizan al texto y que van a ser útiles en su proceso de lectura dinámica. La noción de reserva de sentido que toma de Croato va a recordar o va a permitir recordar que toda la lectura está condicionada por el contexto de la comunidad lectora. Esto deja claro que el texto está libre de producir multiplicidad de sentidos con las comunidades lectoras. Los textos bíblicos son leídos y releídos, va a sostener Andignac, por cada generación, y cada generación va a abrazar estos textos de acuerdo a sus intereses y a sus luchas. La noción de polisemia es una noción que se abraza de la hermenéutica filosófica y de los estudios de la nueva crítica literaria. Este término de polisemia es también un término muy utilizado por autores como Croato. ¿Cómo entender la polisemia?
Andignac explica que la polisemia es una característica del texto, per se, de cualquier texto. ¿Y qué significa? Que los textos albergan una multiplicidad de sentidos. Al ser los textos bíblicos documentos, dice Andignac, que se editan una y otra vez, se nos llama a ver los recorridos teológicos y conceptuales que los compuestos literarios contienen. O sea, un material, por ejemplo, como el de Amós, tiene 2 o 3 etapas redaccionales. En estas 2 o 3 etapas el texto pudo haber cambiado ideológicamente dependiendo del grupo que lo editó. Y esto entonces le da al texto la capacidad de producir distintos discursos, inclusive discursos encontrados. Pero también hay otra situación, la polisemia implica que diferentes sujetos se acercan al texto y ven distintas cosas. Por ejemplo, al inicio de la hermenéutica latinoamericana, el relato del Éxodo permitía pensar en que Dios escuchaba y venía a actuar en favor de los esclavos liberados de Egipto y las esclavas liberadas de Egipto. Y este era el paradigma que resaltaba más en esa lectura en ese momento. Tiempo después, dentro de la misma exégesis latinoamericana y la hermenéutica bíblica postcolonial, señalaron que el proyecto del Éxodo, por su final, que terminaba siendo otro proyecto colonial de los grupos liberados de Egipto hacia la tierra de Canaán, tenía una implicación política peligrosa y teológica también. Por lo que una segunda mirada desde otra perspectiva veía este texto ya no con tanta confianza, sino más bien con sospecha. La noción de clausura y apertura que ustedes verán en el texto también es importante. La noción de clausura y apertura quiere decir que toda realidad, todo objeto, todo texto está sujeto a la interpretación. Cuando tenemos un texto cerrado, por decir algo, el Génesis, ese texto ha sufrido una lectura. Se escribió, se canonizó, se determinó que ese texto dice lo que dice en términos de lo que está escrito y ahí ha sufrido un proceso de lectura. No se le pueden agregar capítulos, no se le pueden quitar capítulos. El texto ha sido clausurado. ¿Cuándo se vuelve a abrir ese texto? Cuando una comunidad viene y lo lee. Cuando la comunidad viene y lo lee, suscita una serie de discursos sobre el libro de Génesis, una serie de interpretaciones que abren el libro del Génesis a múltiples posibilidades. Pero una interpretación, por decir, por ejemplo, que el libro de Génesis habla de los orígenes de la familia de Israel, o del pueblo de Israel, o habla de los proyectos políticos de Israel en el momento de la monarquía, es ya otra clausura. Una interpretación de Génesis se convierte de nuevo en otra clausura, un cierre. ¿Qué hacemos? En la tradición eclesial hemos mencionado y manejado múltiples traducciones de interpretación. Por ejemplo, el texto de Sodoma y Gomorra. Un texto que siempre se asoció con temas de hospitalidad y temas de violencia de las personas fuera. Esta interpretación de Sodoma y Gomorra es otra clausura del sentido del texto. Un grupo de personas vendrán, leerán que la interpretación de Sodoma y Gomorra está encaminada a temas de violencia contra el extranjero y no hospitalidad y buscarán otros sentidos y ahí el texto se volverá a abrir. Croato planteaba que la Biblia está sujeta siempre a interpretación y reinterpretación y reinterpretación y reinterpretación, lo que implicaba una interpretación como cierre y una interpretación como apertura, que luego se cierra al decir una palabra sobre el texto y así sucesivamente. Estaríamos entonces ante un material que está sujeto a un infinito ejercicio de abordajes y de sentidos. Finalmente, es importante decir que Andignac favorece los tres métodos exegéticos más comunes que tenemos hasta hoy en la ciencia bíblica. El método histórico crítico, que va a preguntarse por cómo se formó el texto y cuál es su contexto de sus condicionamientos sociales, políticos y económicos. Por ende preguntarnos cuál es la realidad histórica de este texto y cuál es su asidero en términos de dónde se produjo. Preguntarnos por esto nos puede ayudar a ver, por ende, una dimensión del texto útil para comprender. Por ejemplo, pensar Génesis 1 desde la experiencia del exilio, que se cree es su origen de composición, nos dará una perspectiva muy diferente del texto si no conocemos eso. La perspectiva literaria va a hacer que nos enfoquemos básicamente en lo que el texto nos propone, y no que nos preguntemos quién lo hizo, cómo ni cuándo. Esa perspectiva literaria va a hacer que nos preguntemos por quiénes están en el texto, cuáles palabras se repiten, cuál es la insistencia en términos temáticos y qué se busca hacer. La última, que es la aproximación contextual, nos dice qué dice este texto para hoy.
Es así como la hermenéutica nos llama a buscar todos estos abordajes en fin de interpretar el